Aquí estamos una vez más, por fin volvemos a este canal de YouTube con mi querida Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Hola Nadia, qué ganas ya tenía también de volver otra vez a estos Q&A. Sí, sí, sí. Bueno, y vamos, como se diría acá, los bifes, vamos siempre ya a las preguntas que ustedes estuvieron enviando, que muchas se repiten, así que tratamos de elegir, bueno, algunas que no se han repetido. Sepa que tienen la lista donde están todos nuestros Q&A, donde pueden ir a ver justamente estas preguntas que a veces esto, al repetirse tanto, no nos damos cuenta de que estaban ahí ya, ¿no? Todas estas respuestas. Así que vamos a la primera pregunta que nos llegó y que hemos elegido con Miriam. Una de las personas escribía, dice, picoteo mucho entre comidas. Esto me lleva a atracón y vómito. ¿Cómo dejarlo? Ujú. Bueno, voy a empezar por el final y ahora ya explicamos todo, ¿no? Lo primero, cómo dejarlo, lo que habría que dejar sería el vómito y lo que preceda al picoteo, y ahora vamos a analizar un poco lo que puede anteceder a ese picoteo, ¿no? Porque per se, el picoteo como tal, es decir, comer comidas variadas, pequeñas cantidades entre comidas, per se, no hay que demonizarlo, no es una conducta problemática per se, no es nada negativo ni nada nocivo, con lo cual aquí tendríamos que dejar de juzgarlo, ¿no? De hecho, hay personas que no tienen ningún tipo de trastorno alimentario ni mala relación con la comida y existen diferentes patrones alimentarios. Hay personas que tienen una preferencia en la que hacen menos comidas al día más abundantes. Hay otras personas que son más picky eaters y van comiendo muchas veces a lo largo del día. Esto incluso lo podemos ver en los niños, o sea que son distintos patrones alimentarios y ni uno es mejor que otro mientras la persona tenga satisfechas todas sus necesidades nutricionales, energéticas, que no lo haga desde un lugar restrictivo de control y demás, ¿vale? Pero ya hablando dentro del contexto de TCA, yo lo que os invitaría es a analizar, a examinar qué es lo que hay detrás de ese picoteo de comida. ¿Por qué tengo yo la necesidad de comer pequeñas cantidades de comida entre mis comidas principales? Y esto que nos lo encontramos mucho, lo que suele ocultar es, punto uno, que la persona no está comiendo lo suficiente en las comidas principales. Entonces, claro, si yo no sé, pongo un esquema de que hago 3 comidas principales y 2 snacks, ¿vale? Pero resulta que mis comidas principales, incluso los snacks, son muy pequeñitos, ¿vale? Y como poca cantidad y me quedo con hambre o estoy controlando conscientemente la cantidad de calorías, de macros, pues eso me va a hacer que no me sacie lo suficiente y al poco tiempo tenga hambre. Esta es una primera razón, una primera razón, la restricción de la cantidad de comida calórica de la porción. Otro tipo de restricción que suele haber detrás es del tipo de alimento, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me apetece desayunar, me muero por desayunar leche con donas de chocolate y resulta que como no me permito comer dulces o carbohidratos en el desayuno o azúcares en el desayuno, pues entonces termino comiendo una fruta y un yogur. Mm. Esa restricción, aunque incluso me coma 4 frutas y 4 yogures, pero yo me quedo con la gana, con el deseo, ¿vale? De comer otros alimentos. Pues ese deseo de alimento, ese antojo que no está satisfecho, luego se puede manifestar en forma de este picoteo. Y claro, si yo a mí misma no me permito comer, pues ese dulce, por ejemplo, que tanto deseo y necesito, y estoy picoteando luego a lo mejor verduritas o frutita, pues llega un momento que no se sacia, no se satisface ese antojo. Y de nuevo, al no satisfacer ese deseo de comer X alimento, pues se puede manifestar en forma de este picoteo, ¿vale? Y luego hay otro tipo de restricción también y es la restricción mental. Es decir, a lo mejor sí que he comido suficiente cantidad, a lo mejor he comido lo que quería, pero resulta que me estoy juzgando. No debería haberme comido las donas, no debería haberme comido el plato de pasta. Entonces, todo ese juicio me puede llevar, por ejemplo, a culpabilizarme, anticipar que a partir de mañana me pongo a dieta o a partir del lunes o a partir de la semana que viene. Entonces, esa restricción anticipada, ¿vale? Puede activar, sobre todo en personas que ya vienen con un historial de dietas o de trastornos alimentarios, esa ansiedad, ¿no? Que hay gente que dice, tengo ansiedad por comer, ¿no? Es que a lo mejor tú mentalmente te está diciendo, mañana empezamos las dietas. Entonces, claro, estás picoteando porque tu cuerpo ya se va preparando a que de nuevo viene ese periodo de hambruna, ¿vale? Entonces, es muy importante que analicemos qué hay detrás de esta conducta de picoteo. Luego, cuando la persona dice, es que claro, esto es como un detonador, ¿no? Viene a decir de un atracón, ¿no? Ahí lo que se pone en marcha es un poco esta mentalidad todo nada. Hay mucha gente
que cuando come más allá de cierta cantidad o come de una determinada forma, por ejemplo, comer entre horas no lo tienen permitido, entonces cuando lo hacen dicen, ya la he cagado, ¿no? Ya esta mentalidad de todo o nada, ya como lo he hecho mal, pues ahora ya me tengo que terminar todos los paquetes de galleta de casa, ¿no? O sea, hay todo ese juicio también y esa culpabilización. Y entonces ahí es cuando ya de alguna manera tiran la toalla, se dan el permiso para darse el atracón, porque, y esto también es un factor que lo mantiene, muchas de ellas, y me temo que esta consultante que nos ha hecho esta pregunta, luego tiene, digamos, su TCA, la herramienta del vómito, y es, bueno, es un mal menor porque luego me provocará el vómito. Yo quiero dejar aquí clara una cosa, y es que la conducta del vómito no es algo, o sea, muchas personas que casi lo hacen, dicen, no, es que lo hago automáticamente, es que me nace, es que cómo me voy a dar un atracón y luego no vomitar. No, no, es que tú eliges provocarte el vómito. Eso es una conducta que además es una conducta motora compleja que implica hacer muchas cosas, ¿vale? No voy a entrar aquí en detalles, con lo cual aquí empieza a darte cuenta que es una conducta que tú puedes parar, que no es necesario que después de un atracón, si es que lo hay, o una ingesta de determinadas características, tú te provoques el vómito. De hecho, provocarte el vómito es un factor que mantiene todo este ciclo, porque al final, como produce un gran alivio tanto de la culpa como de la sensación a lo mejor de una gran llenura física y de las sensaciones físicas desagradables, es mucho más probable que vuelvas a repetir el recurso del vómito cada vez que o comas más de lo que tú crees o te sientas de esa forma, ¿no? Sí, y creo que también lo que pasa con el vómito muchas veces es que es una conducta que se ha escuchado tanto que a veces hasta se habla con una ligereza es en italiano, así tan fácil como, bueno, nada, y vomité, sin poder poner sobre la mesa, ¿no? Todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Lo malo que es para tu cuerpo, para tu organismo y para tu cerebro. Y otra cosa para agregar nada más, porque la verdad que Miriam estuvo clarísima, también en este picoteo que puede llegar a terminar en atracón, esto que tenga que ser picoteo, ¿no? Porque es decir, tengo ganas de comer una torta, bueno, pero un pedacito, bueno, y después otro pedacito, ¿eh? Y en realidad era, siéntate y comete la torta, ¿no? Que lo mantengo en el picoteo hasta que deja de ser picoteo y me siento y me como todo lo que tenía ganas de comer. Y cuando tiramos esta toalla, que decimos, bueno, sabes que como ya estuve comiendo entre horas y yo no me lo permito, entonces ahora ya me doy el permiso, muy probablemente que sí, en tu vida nunca hubo restricción, no es que dices, ah, ya tiro la toalla y me quiero comer la nevera, porque no tendría sentido. Entonces seguramente también esto es porque tienes igual el hambre, las ganas, la necesidad de esa comida. Sí, si no, la gente cuando dicen, ay, como por aburrimiento, bueno, pero también tienes ganas de comer, ¿no? Porque, a ver, una persona que está totalmente saciada, además no se le ocurre. Entonces, poder también ahí validar las ganas que tenemos de comer. ¿Sí? Después todo Mm. esto me parece clarísimo. De hecho, no tengo ni siquiera mucho para agregar. Volvemos siempre a la base, ¿no? De poder ver qué es lo que causa la conducta y que el picoteo no es el picoteo lo que esté mal. ¿Sí? Hay personas Mm. que no tenemos ningún tema con la comida y picoteamos porque es nuestro patrón alimentario. Claro, quizá aquí simplemente cosas que ya hemos ido Sí. diciendo, pero para trabajar esto es importantísimo que la persona establezca una pauta regular de comidas en la que haya comida cada 3 horas aproximadamente, es decir, puede ser un esquema de 3 comidas principales, 3 snacks como mínimo, ¿vale? Y que sean comidas suficientes en cantidad, en energía, hasta que la persona se sienta físicamente saciada y satisfacción también, es decir, que esté compuesto de alimentos que son los que a mí me gustan, los que me dan placer, los que me sientan bien y por supuesto que haya representación de todos los alimentos, variedad alimentaria. Si tú empiezas a trabajar en eso, probablemente si de verdad ese picoteo respondía a esa restricción, va a ir disminuyendo el picoteo. Total, total. De hecho, bueno, esto hablamos un poquito, ¿no? De las bases de la recuperación, en lo que estás diciendo, que va más allá de nuestras sensaciones, probables sensaciones, porque no siempre las tenemos, de hambre, de saciedad, sino decir, bueno, tú primero haz esto para poder empezar a quitar como posibilidad, ¿no? Que la comida no esté siendo o suficiente o satisfactoria, ¿sí? Uh -huh. Así que bueno, nada, clarísimo. Bueno, voy ahora yo con la segunda pregunta. Ujú. Nadia, si me quiero recuperar, ¿puedo seguir tomando productos light y lácteos desnatados? Bien, bueno, aquí yo iría a la pregunta del por qué debería tener que tomar productos light o desnatados, ¿no? ¿Por qué estos alimentos aparecen en el mercado?
Si yo tengo ganas de tomarme un yogur, ¿por qué está el yogur de toda la vida y el yogur light? Porque hay una cultura de la dieta que se dio cuenta de que las personas les viene bien a nivel mental, porque al final no es que van a tener grandes resultados, les viene bien a nivel mental comprar una versión que es menos energética o que tiene menos grasa o que tiene... ¿Y por qué eso sería más, o sea, por qué me darían ganas de probar ese producto? Porque seguramente tengo miedo a la ganancia de peso, porque sigo en cultura de dieta y porque tengo una mente restrictiva. ¿Sí? Estos productos existen para que restringamos. Una de las bases de la recuperación también es intentar el perderle el miedo a la ganancia de peso. ¿Y cómo hago yo para perderle el miedo a la ganancia de peso? Lo que yo hago es enseñarle a mi cerebro a través de las acciones que no le tengo miedo a esta ganancia de peso. Entonces, si yo compro y consumo los productos que están hechos para que las personas intenten perder peso, claramente el mensaje que yo le estoy dando a mi cerebro es el contrario. Y no solo eso, si yo como alimentos que tienen un menor contenido energético de grasa o lo que fuese, en el momento que después voy a la casa de Miriam y Miriam me sirve tranquilamente las galletas, yo, si que tomaba las galletas light, las galletas normales de toda la vida, para mí van a ser una amenaza. Sí, y Mm. esto es importantísimo para recuperarnos. Los alimentos no pueden seguir siendo una amenaza. Entonces, a veces tenemos que replantearnos la pregunta, ¿y por qué me podría ser beneficioso tomar algo light o desnatado? Y si en tu cabeza parece, bueno, pero porque si es light o desnatado puedo comer más cantidad, es porque tienes más hambre. Entonces, cómete una versión normal, la cantidad que realmente quieras. ¿Sí? Yo creo que Mm. para muchas personas esto es súper clave en la recuperación. También lo ha sido la mía. Decir, bueno, pero es que al final yo como cantidad y como un montón de energía, da igual, pero como más cantidad si como de esto. Claro, porque hay una parte que te sigue dejando tranquila mi cabeza de que está restringiendo igual. Mm. Claro, porque todavía necesitas, estás en ese estado, ¿no? De restricción, control y escasez, y Sí. tu cerebro hambriento se calma viendo mayor volumen de comida, ¿no? Entonces, Total. claro, prefiere tomarse 3 yogures desnatados antes que el yogur griego, que te encanta, porque así tiene más volumen, no sea que me dé por comer 3 yogures griegos, ¿no? eh, En lugar de 3 desnatados con mayor aporte energético. Tal cual. Entonces, Y, Mm. perdón, no decía, y no vaya a ser que realmente me sacie, porque a ver, quizás me sacio con 3 yogures griegos. Pero no, no, prefiero que sea lo otro si dejo tranquila mi cabeza. Y que después también esto es lo que da, como energéticamente no es suficiente, esto también lo que da lugar a que quizás me faltó placer, me faltó energía y después pueden haber, atracones, sopes, hambre mental constante, sigo en el mismo círculo. Efectivamente. Claro, aquí hay que quitar todo el autoengaño, porque como por desgracia vivimos en una cultura que está tan normalizado el consumo de este tipo de productos y hay mucho autoengaño en la población general, la gente que tiene TCA lo justifica, no argumentando, bueno, es que en mi casa toman todo desnatado y light, ya, pero es que a lo mejor en tu casa no tienen un trastorno alimentario, ¿vale? Que le está condicionando tanto su vida. Entonces, si tú te quieres liberar realmente de este miedo a subir de peso y lo que hay detrás cuando analizas tu conducta es esa razón de, mira, honestamente, me compro este yogur desnatado no porque me guste más ni nada por el estilo, sino porque tiene menos calorías, pues ahí tienen la respuesta. O sea, mientras tú sigas haciendo las cosas, tomando tus decisiones alimentarias o de movimiento, de lo que sea, en base a la repercusión que tenga en tu peso corporal, nunca te vas a poder recuperar, porque el miedo a subir de peso va a estar ahí y eso es lo que hay que reprogramar, ¿no? Sí, y esta justificación, este autoengaño, dice, bueno, pero no sé, mi madre no tiene ningún problema con la comida, entonces compra desnatado. Bueno, también saber que vivimos en una sociedad que hay cuestiones que vienen implícitas ya desde, bueno, pero si tengo que comprar con nata o sin nata, ya mejor compro sin nata. Y no es mejor, esto es algo aprendido. ¿Sí? Entonces, pero como claro, después les da igual si van a un bar y les dan una leche entera, no lo están ni pensando, pero tú sí. Tú luego vas a ir al bar y vas a estar diciendo, ay, es que no me pongan la leche entera. ¿Sí? ¿Que le va a ser mejor o peor tomar desnatado o con nata? No, da igual. Pero como dice Miriam, la intención que hay atrás de eso. ¿Sí? Y después Mm. también saber que están normalizadas un montón de conductas restrictivas en muchas familias, solo que no tienen el mismo impacto a nivel cerebral que lo tienen para ti. Total. ¿Sí? Bueno, vamos con la tercera, Nadia.
Sí, perdona que tengo aquí, las tengo aquí, va. Miriam, esto me vienen preguntando mucho últimamente, porque es que es un tema que creo que no lo hablamos. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Y por qué es frecuente en los casos de trastornos de la conducta alimentaria? Ujú, muy frecuente, sí. A ver, la osteoporosis es una enfermedad esquelética que afecta al esqueleto, a los huesos, ¿vale? Y se caracteriza por una pérdida significativa de la masa ósea, ¿vale? De la densidad mineral ósea. Claro, es una enfermedad que no se da solamente en personas que tienen trastornos alimentarios o que tienen, por ejemplo, amenorrea hipotalámica o que tienen malnutrición, porque puede ser provocada por un montón de causas, ¿vale? Algunas son de nacimiento y otras son secundarias. En el caso de los trastornos alimentarios, la osteoporosis o la osteopenia, perdón, es secundaria. O sea, es decir, si la persona no hubiera desarrollado el trastorno alimentario, claramente o muy probablemente no hubiera desarrollado la osteoporosis. No obstante, es verdad que hay muchas personas, sobre todo mujeres, que nos afecta más a las mujeres, que después de la menopausia aumenta mucho la probabilidad de desarrollar osteoporosis, pero ahora estamos hablando de casos de personas a lo mejor jóvenes o que no están en la edad menopáusica si son mujeres y son menstruantes y desarrollan esta osteoporosis, ¿vale? ¿Cuál es el gran problema de la osteoporosis? Que, claro, el hueso, al tener poca densidad mineral ósea, se vuelve poroso, se vuelve más frágil, entonces hay mucho riesgo de fracturas, hay poca resistencia a los golpes, pequeños golpes pueden generar fracturas y luego es muy difícil también de recuperar esas fracturas, ¿no? Entonces, es un problema grave que sobre todo con ciertas edades ya es muy difícil su manejo, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre en casos de trastornos alimentarios? Pues generalmente ocurre dentro de cuadros de malnutrición, ¿vale? Independientemente del peso, porque esto se entiende mal muchas veces, ¿no? Es decir, no, creemos que la osteoporosis o la osteopenia se da solamente en chicos o chicas con trastornos alimentarios que tengan un muy bajo peso, un índice de masa corporal muy bajo. No, se puede dar en todas las tallas, ¿vale? Siempre y cuando la persona pues esté malnutrida. Puede haber, a ver, esto generalmente se produce porque al haber una disminución de las hormonas, ¿vale? Hay hormonas sexuales que participan en todo lo que es la producción, la fabricación del hueso, ¿no? Como sobre todo en el caso de las mujeres, los estrógenos. Al haber una malnutrición, todo el metabolismo se ralentiza, el hipotálamo también empieza a producir menos estrógenos, junto con otras hormonas que también participan, incluida también la hormona de crecimiento, y esto lo que hace es que haya o no amenorrea, porque hay casos de amenorrea con osteoporosis, pero también es verdad que hay mujeres menstruantes que no pierden el ciclo menstrual y también tienen osteoporosis, ¿vale? Pero tienen cuadros de hipoestrogenismo, o de hipogonadismo, y esto hace que se acelere la pérdida de densidad ósea. Entonces, ¿esto en qué se traduce en cifras estadísticas reales? Pues que nos encontramos con casos de niñas, ¿vale? Niñas muy jóvenes que están en pleno desarrollo y formación de su esqueleto, porque el pico de hueso se alcanza en torno a los 35 años, y nos podemos encontrar con chicos y chicas de menos de 18 años que ya tienen los huesos de una mujer posmenopáusica de 60, 70 u 80 años. ¿Vale? Entonces esto es muy grave porque, claro, precisamente cuando todo el hueso se está desarrollando y formando, ellas no alcanzan o ellos no alcanzan esa densidad mineral ósea, con lo cual al cabo de los años pues tienen mucho más riesgo de tener osteoporosis muy graves, ¿vale? Entonces esto es un tema muy importante a diagnosticar. En cuanto al diagnóstico, es muy importante que sepamos que en algunos países sí que es verdad que ya hay protocolos. En España la verdad que sí que los médicos por lo menos para esto sí están bastante informados y suelen prescribir la prueba por excelencia, que es una densitometría ósea, que ahí es donde podemos medir, se mide con bastante exactitud un poco la densidad mineral ósea que hay pues en ciertas partes del esqueleto, ¿no? En el fémur, en la cadera, en las vértebras, y a partir de ahí se comparan con unos criterios estadísticos que hay y se ve en comparación con las personas de tu edad, ¿no? Sanas, que han alcanzado el pico máximo óseo, ¿dónde estás tú? ¿No? Si estás muy por debajo de esa media, se considera osteoporosis. Si ya ha habido incluso alguna fractura, porque a veces nos damos cuenta, al ser una enfermedad silente, nos damos cuenta cuando la persona ya ha tenido una fractura y no se recupera bien, pues cuando ya hay una fractura se establece ya una osteoporosis muy grave. Y si todavía no es tan grave porque no se desvía tanto de la media, se considera osteopenia, ¿vale? Y ahí cuanto antes intervengamos, mejor. Entonces, bueno, esto también es importante saber
que se da también en los hombres, ¿vale? Porque así como en las mujeres un poco el aviso suele ser la retirada del ciclo menstrual, en los hombres al no menstruar se cree que no pueden tener osteoporosis y sí que pueden tener osteoporosis porque también el hipogonadismo, la reducción de los estrógenos y sobre todo la testosterona en su caso puede llevar también a osteoporosis o osteopenia. Sí, sí, importante lo que dices en que no tiene que ver con el peso que tenga la persona y tampoco, a ver, más allá de que la cosa empeora cuando estamos cursando una menorrea hipotalámica, pero bueno, el hombre no la cursa, sabemos que la osteoporosis, a ver, nosotros estamos todo el tiempo, nuestros huesos están en formación y reabsorción, ¿no? Entonces lo que sucede es que hay más reabsorción que formación de hueso y esto también se da por un proceso metabólico. ¿Sí? De que el calcio no se absorbe, que los nutrientes no son suficientes y que para todos estos procesos corporales necesitamos energía. ¿Sí? Y si la energía no es suficiente, sabemos que va a ir directamente a lo que es vital para mantenerte viva, que justamente no son los huesos. Entonces, prestarle atención cuando me dicen, pero yo tengo la regla. También hay personas que arreglan con un estado de estrógenos bajo, ¿sí? Con un número estrogénico bajo. Entonces, a eso se le suma, obviamente, que si yo estoy en un periodo de amenorrea hipotalámica, la cosa se puede complicar un poco más. En hacer diagnóstico y también este diagnóstico temprano, ¿no? Porque cada vez más, y por suerte, se puede ver que con la rehabilitación nutricional, esto sin crear falsas expectativas, pero que algo puede mejorarse. Y también aquí aclarar, porque muchas veces vamos a, sobre todo las mujeres, ¿no? Vamos al ginecólogo, al médico, y nos dan o una terapia hormonal o píldora anticonceptiva, y que esto, a ver, no es suficiente para poder evitar la pérdida de densidad mineral ósea. ¿Sí? Esto no sé si todavía falta información, no entiendo mucho por qué sigue sucediendo, porque basta que lo googlees y ya te lo dicen de que no, pero antes quizás no era tan así, pero ya ahora sí. Lo importante es que a lo que es a nivel menstrual, que las personas tengan su ciclo menstrual regular, ovulatorio, ¿sí? Para que los picos estrogénicos existan y aparte que no es la única hormona que interviene en esta formación de hueso. ¿Sí? Total. Bueno, creo que aquí de agregar, bueno, vuelvo a decir, no quiero crear falsas expectativas cuando hablamos de tratamiento, porque esto es muy personalizado, así porque muchas veces llegan a esta pregunta y bueno, y voy a poder recuperarlo, bueno, hay casos más que sí, otros que no tanto, depende mucho de tu historia, del tiempo que lleves, sí, así que quizás aquí no quiero ir mucho a la parte de decir cuál es el pronóstico, porque es muy individual. Claro, pero bueno, lo que sí hay que dejar claro, como decías tú, que hay que ir en el tratamiento a las causas raíces. Y las causas raíces es pues recuperar el ciclo menstrual, como decía Nadia, y para eso vamos de nuevo a la rehabilitación nutricional completa, ¿no? Y a todos los pilares de la recuperación. O sea Sí. que con píldoras esto no se trata, ¿vale? Al Mm. contrario, puede ser un autoengaño que la gente, que sobre todo las mujeres, pues se confundan porque como sangran, pues se creen que ya están haciendo algo para reducir la osteoporosis, ¿no? Ah, y otro detalle, porque también en mujeres menopáusicas se habla de, bueno, hagan actividad de fuerza porque esto fortalece a los huesos, ¿no? Por la presión y demás. Pero claro, estamos hablando de mujeres menopáusicas que no hay un déficit energético. Yo no puedo aumentar mi déficit energético haciendo actividad física en un momento en el que estoy pasando por o una menorrea hipotalámica o una osteoporosis. En ese caso, el ejercicio no me va a ayudar a recuperar mi hueso. Bueno, Nadia, pues vamos con nuestra cuarta y última pregunta, que dice, ¿qué relación existe, si existe alguna, entre los trastornos alimentarios y los trastornos obsesivo-compulsivos? En concreto, nos hablan del TOC de orden y limpieza. Vale, bueno, y también podemos hacer una lista bastante larga de los TOC que pueden existir. A ver, ya está aprobado, ¿no? Que la comorbilidad de trastornos de la conducta alimentaria y trastorno obsesivo compulsivo es alta. Si nos ponemos a pensar es que en realidad yo podría hasta decir que lo que nos pasa a muchas de las personas con la alimentación, el ejercicio, la forma del cuerpo,
cuando estamos atravesando un trastorno de la conducta alimentaria, es lo mismo que un trastorno obsesivo compulsivo, con esto, ¿no? Es con la forma de comer, el horario a qué hora tengo que comer, qué puedo comer, qué no puedo comer, cómo me tengo que mover, cuánto tengo que dormir, y esto empieza a ser cada vez más, o sea, nosotros empezamos a crear determinadas reglas, con todas las personas que hablo, digo, bueno, ¿y cómo comenzaste? Y no, bueno, yo quité el pan, pero bueno, después no quité el pan, pero también empecé a quitar, y empieza a ser una obsesión, que ya no puedes pasar de eso. Es lo mismo que quien cierra la puerta y una vez lo controló. Y después es, no puedo salir si no cierro la puerta y no vuelvo a controlar. Y así voy sumando y sumando y sumando. Muchas veces no se sabe si es el huevo o la gallina, ¿no? Muchas de las personas, de hecho me pasa a mí, ¿no? También con personas que acompaño, que se recuerdan de tener trastornos obsesivos compulsivos en muchos aspectos de su vida y que en determinado momento, muchas veces tras entrar en un déficit energético, se desarrolla el trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? Por eso también cuánto son peligrosas las dietas, porque sabemos que cuando entramos en un déficit energético, esto se puede disparar, ¿sí? Se puede disparar tranquilamente un trastorno de la conducta alimentaria. Y en estas personalidades, al final, tiene esta comorbilidad que obviamente lo hace mucho más complejo, porque no solamente estoy pensando si la Coca-Cola es light o cero o regular, también estoy pensando en dónde tengo que apoyar el vaso, cómo lo tengo que limpiar, qué tengo que hacer con lo otro, y es increíble cómo nuestra cabeza puede estar llena, ¿no? De esto. A ver, es verdad que quien tiene la posibilidad y a veces el privilegio, ¿no? De poder tratarlo y de tener un equipo de tratamiento, esto se trata en conjunto, ¿sí? Se van tratando, a ver, si nosotros estamos en un déficit energético que también nos está trayendo un montón de consecuencias físicas, psicológicas y sociales, nos centramos en esto, pero al mismo tiempo se va trabajando con todo el alrededor, ¿sí? Con todo lo que hay Mm. detrás. Y también cuando nuestra mente, a través de esta plasticidad cerebral que tenemos, y empezamos a encontrar nuevas estrategias y empezamos a abrir, ¿no? Nuestra forma de actuar y empezamos a obsesionarnos menos con determinadas cosas que tienen que ver con la alimentación, muchas veces, hasta casi sin darnos cuenta, empezamos a soltar estas obsesiones que podemos llegar a tener en otros aspectos de nuestra vida. Por eso a veces Mm, digo, no mm, sé si es el huevo o la gallina, porque quizás eras súper obsesiva con tal cosa y también esto se pasa a la alimentación o a tu mm, cuerpo, mm. como debería ser. Efectivamente, sí, suele pasar que las personas que tienen esta comorbilidad, ¿no? Entre TCA y TOC, por ejemplo, TOC de orden limpieza, es bastante habitual. Lo que yo me encuentro más en la clínica es que no suele afectar solamente al área del orden y la limpieza, suele afectar también a la productividad y la forma de trabajar, al movimiento y al ejercicio, es decir, como que su funcionamiento, ¿no? Diario en general es muy rígido, no es nada flexible, Mm. está todo súper bien estructurado, está todo basado en el control, viven como en un estado permanente de hipervigilancia, ¿no? Aunque sea ya a nivel muy automático, pero de que tienen que hacer un montón de cosas porque si no, el mundo se descontrola, ya sea con limpieza, con higiene, con calorías, con pesar la comida o con lo que sea, ¿no? Entonces suele haber como una generalización en este funcionamiento tan rígido. ¿Qué pasa? Que claro, el cerebro hambriento, de ahí lo que tú decías, Nadia, ¿no? Cuando hay una deficiencia energética, el cerebro hambriento se hace rígido, porque es que, claro, entre otras cosas, no hay espacio ni hay energías para pensar en mucho más allá de la comida y de las 4 rituales que hagas en tu vida. Con lo cual el cerebro hambriento es más rígido, es menos flexible, le cuesta cambiar el punto de vista, le cuesta cambiar el patrón de comportamiento. Así que lo que suele pasar es que incluso en aquellos casos en los que no haya una terapia psicológica específica para reducir o, digamos, curar, ¿no? Entre comillas, tratar el TOC, como bien decías, suele haber, a medida que la persona va saliendo del trastorno alimentario, una mejora muy significativa de los síntomas TOC en otras áreas de la vida. Porque la persona, el cerebro, ya sale de ese estado de hambruna, ya es mucho más flexible, la persona empieza a ser consciente de su comportamiento, empieza a hacer cambios, esos cambios no le disparan una ansiedad que no puede manejar y entonces la persona está mucho más abierta a empezar a cambiar sus patrones de conducta obsesivo-compulsivos. De ahí que mucha gente, pues pasa un poco también con otras comorbilidades como el estrés postraumático, al principio tenemos que intervenir, sobre todo si hay una malnutrición importante con el TCA, para que luego podamos empezar a trabajar en ese iceberg
¿vale? Si era una condición ya sea previa o concurrente. Y luego también decir que es verdad que aquí también cada vez tenemos más evidencia genética, porque cada vez se sabe más que los genes que participan de los trastornos alimentarios, ¿vale? También participan en una gran medida en los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿vale? Y en determinados rasgos de personalidad que están ahí como en el clúster muy ligados, como son, por ejemplo, el perfeccionismo, la rigidez, la autoexigencia. Entonces, de ahí que haya determinados perfiles, ¿vale? No quiero aquí estimar, o sea, condicionar, pero es verdad que determinados perfiles son más proclives, digamos, o susceptibles a desarrollar ciertos patrones de comportamiento que pueden hacerse problemáticos, ¿no? Sí, sí, yo creo que mientras las personas te están escuchando, están diciendo, ah, claro, ¿no? Por ahí andamos, porque, a ver, generalmente, ¿no? No digo siempre, pero tenemos un perfil bastante determinado de quienes hemos desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria, que bueno, que también después se trabaja también eso, y como decías tú, ¿no? Si el cerebro, a ver, si lo entendemos a nivel fisiológico, un cerebro hambriento es un cerebro que está en alerta. ¿Sí? Y ante cualquier tipo de alerta, el cerebro no puede estar en desarrollo, sino que está en huida, lucha o paralizado. ¿Sí? Por lo tanto, si está en paralizado, huida o en lucha, es imposible que pueda flexibilizarse para poder dejar de tener todas estas conductas tan rígidas o pensamientos, ¿no? Tan rígidos. No, yo creo que no hay formas de tratarlo mientras no salga ese cerebro del estado de hambruna, ¿sí? Porque eso es mucho más peligroso, por lo tanto no hay forma de tratar el resto, ¿no? De cómo nos sentimos si no salimos de este estado de hambruna, si no hay rehabilitación nutricional. Es alucinante cómo se puede mejorar en esto y cómo las personas no pueden creer ser las mismas que te comentaban que, no sé, esto, ¿no? Que no podían apoyar el vaso de esta manera, que no podían sentarse en un sofá porque no estaban teniendo productividad y bueno, la lista es interminable. Sí, así que nada, con esto también es una cuota, ¿no? De esperanza a que es una comorbilidad y que te puede estar sucediendo, pero que también podemos salir de eso, ¿sí? Porque es verdad que es muy pesado vivir de esa manera. Absolutamente, es muy limitante. Ambas Sí, condiciones sí, son muy limitantes, pero si encima se juntan, más todavía. Así que aquí un rayito de exacto. esperanza. Bueno, hoy respondimos estas 4 preguntas. No sé si quieres agregar algo más. No lo queremos hacer muy largo también para que sea también fácil de escucharlo y que nada, que la información le llegue mucho más reducida y fácil de entender también. Eso es. Nada, recordar que tenéis ahí la lista con todos los Q&As anteriores y nada, que prontito estaremos haciendo el siguiente para el mes de febrero. Vamos, sí, 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 que ahora empezamos con todo. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Recuerden dar like, suscribirse al canal y apoyar nuestro trabajo, sí, a las cuentas, a las redes sociales de Miriam, que siempre las ponemos también, sí, Recobertubí, Miriam Sánchez, sí, y las mías, porque apoyando esto que hacemos de manera altruista, podemos seguir haciéndolo, sí, si lo apoyan. Así que muchas gracias. Miriam, un abrazo enorme. Adiós. Adiós.